de ayer también en la Caja de Seguro Social cerrar este proceso. Adelante. Juan Carlos, buenos días. Buenos días. Buenos días, Leonardo, ¿cómo están? Bien. Aprecio mucho la homologación que hacen con Juan Carlos Araúz, que es uno de los abogados más destacados de Panamá, el joven, presidente en su momento del Colegio Nacional de Abogados, pero espero no me estén confundiendo con tanta expectativa, porque es un hombre mucho más inteligente que yo, mucho más capaz que yo. Yo soy Carlos Araúz, menos capaz, menos inteligente, menos apto. No, hombre, no digas. El señor Mariscal no tomó el café todavía, por eso hizo el error de Juan. Y aquí estuvo Juan Carlos Araúz estos días. Gran tipo, lo aprecio sobremanera, pero acá es el enfoque más monetario, al bolsillo, al chenchen, al economista, ya la parte legal. Pero fíjese que quedamos igual, ¿no? Por una encrucijada. Fíjese que está pasando por una encrucijada. Fíjese que quedamos igual porque yo lo quedé mirando y dije, ¿viene Juan Carlos o viene Carlos? Carlos, gracias por estar con nosotros, bienvenido a Radio Panamá. Empecemos por el principio de lo que estábamos hablando, ¿no? El Ministerio de Economía y Finanzas anuncia un posible gravamen al comercio electrónico, a las plataformas digitales, y lo sustenta como el intercambio entre la exoneración del impuesto de transferencias de bienes inmuebles, el ITBI, porque el Estado necesita recaudar esos impuestos que se dejan de obtener con ese cobro. ¿Esto pasa, es algo regular dentro de una plataforma económica de un país? Sí, sin duda, y más como una como la nuestra. Y yo sé que es doloroso para el panameño o para el cotizante o para el que vive en Panamá reconocer que los impuestos pues es la metodología idónea para recaudar y para funcionar y para invertir en un Estado. Es complejo, porque quizás no estamos contentos con cómo se utilizan los recursos, adolecemos múltiples falencias en el tema de controles, sentimos que muchas personas pues a lo mejor hacen uso ilícito, malversan estos fondos en deterioro y en detrimento de los panameños, pero el impuesto es necesario en su justa dimensión, para funcionar. Y es muy frecuente que se hagan estos tipos de reformas, de reacomodamientos, de replanteamientos. En materia impositiva, Panamá es uno de los peores, si no el peor estado en toda la región, la nación que peor recauda impuestos es Panamá. Y en proporción a sus ingresos, la participación del tributo, del impuesto, es la más baja en Latinoamérica. Es decir, a pesar de que cobramos impuestos, porque bajo ninguna circunstancia nadie debe estar en su audiencia ya ilustrada pensando que Panamá es un paraíso fiscal, porque se pagan, se cobran y se recaudan impuestos. Sin embargo, no lo hacemos ni con la eficiencia necesaria, ni quizás tributando las personas jurídicas o naturales que deberían. Entonces, el país que necesita, según el presupuesto 2027, 23.000 millones de dólares solo para operar, lamentablemente siempre va a estar condenado entonces a endeudarse. Es lo que pasa en nuestras casas. Si no podemos llegar al 15, si no podemos llegar al 30, usualmente usamos la tarjeta de crédito, le pedimos prestado al familiar, el susú en la esquina, el señor que viene a cobrarnos los 15 y los 30 al trabajo. Buscamos la manera de solventar nuestro problema cotidiano. El Estado y el gobierno hacen exactamente lo mismo. Y en esta coyuntura, con un componente social importante, de no haber reacomodado el impuesto de transferencia de bien inmueble, el ITBI, yo siento que la rueda del crédito en Panamá no se hubiera, y todavía no se ha reactivado. Tampoco los panameños, clase media, aspiracional, clase trabajadora, tendrían acceso a su primera residencia. Así que el ITBI también tiene un componente socioeconómico importante. En nuestras corridas, las particulares que armamos acá en nuestra empresa, el costo de oportunidad, que es un componente un poquito, un concepto medio técnico, financiero, económico, pero se ganaba sí impuesto de la recaudación, pero el costo social de que el panameño no tenga acceso a su casa y que no pueda tener acceso a crédito era a la par de lo que estás recaudando. Entonces el ITBI, la verdad, yo lo vi como algo, en su momento quizás de desesperación, a lo mejor no bien planificada. Pero ahora que estamos aterrizando ya y el ITBI debe exonerarse para esa primera residencia, ahora tenemos que buscar entonces de dónde compensamos, cómo compensamos. Así que estos reacomodamientos, y yo creo que las plataformas digitales en una economía francamente digital, la monetización, así por ejemplo, usted, Leonardo Greenspan, que es influencer, seguramente monetiza por sus participaciones en redes sociales y demás, hay que monetizarlas para el Estado también.
entonces las participaciones y las intervenciones en este tipo de plataformas, si no se paga, pues usted simplemente no paga el impuesto. Es el consumo el que se está agravando y yo lo encuentro como una medida acertada. En este nuevo modelo que busca hacer el Ministerio de Economía y Finanzas en torno a gravar el consumo de estas plataformas digitales, yo estaba viendo y en la región hay países que ya lo están haciendo, el caso de Colombia, de Chile, de Argentina, de Uruguay, de Perú, Sí. en donde se le cobra un impuesto al consumo final de estas plataformas digitales. Pero la gran consulta es, esto no va a encarecer el consumo porque no va a perjudicar a las empresas, sino que el gravamen es directamente al que compra este producto, que es un local. Sí, gravamen es lo que hemos leído en principio, no hemos leído todavía el anteproyecto o la propuesta, pero lo que entendemos es precisamente es la transferencia por el bien o por el servicio prestado. Exactamente igual como si usted fuera a comprar un televisor o si fuera a comprar algún tipo de servicio por el cual tiene que pagar o un combo de comida en un restaurante de comida donde hay estipendio de alcohol y qué sé yo, usted paga el 7% o paga el 10% si hay consumo de alcohol. Esto es exactamente lo mismo. Yo no entiendo, por ahora no he leído si hay una tasa diferente al 7%. Parto de la premisa que va a ser el 7% que todos consumimos. Pero, Leonardo, me encanta que hayas hecho referencias a otros países, porque reitero, otros países tienen tasas efectivas. Y esto es importante también hacer docencia en este espacio rapidito. Una cosa es la tasa nominal, otra cosa es la tasa efectiva. ¿Qué es la tasa nominal? Todos pagamos el 7%. Fabuloso. Todos lo pagamos, cada vez que consumimos, cada vez que gastamos. Pero la tasa efectiva es realmente lo que sucede. Y la tasa efectiva del ITBMS en Panamá es con suerte 3.7%. Usted paga el 7%, pero el gobierno llega el 3.7%. ¿Qué pasa con ese diferencial de 3.2, 3.3? Se cobra pero no se envía a las arcas del Estado, se pierde porque no hay facturación, alguien encuentra la manera de esquivarlo a una cuenta particular y no a la cuenta del Estado, las arcas del Estado. Entonces la evasión, el esquivo, la eficiencia en la recaudación tiene que ser nuestro norte, no solo el 7, por eso es que yo reitero, yo no he sido nunca amigo de muchas personas y analistas, y los respeto a todos, que dicen que es momento de ir el ITBMS, llevémoslo a 10, a 12% para parecernos a Colombia, Uruguay, Argentina y cualquier otro país que usted quiera. Yo soy enemigo de esa idea. Yo aporto más a la tecnificación, a la modernización de una DGI que incluso se maneje de manera separada del Ministerio de Economía y Finanzas, autonomía plena para evitar los escándalos que hemos visto recientemente, y tratar entonces de que un tribunal administrativo, fiscal, entonces ponga el cascabel al gato y cobremos entonces lo que tenemos que cobrar. Con esa eficiencia, subiendo al 6 e idealmente el 7%, que sea exactamente lo nominal y lo efectivo, que es muy, muy difícil, pero aspirar a eso, ya ahí va a haber entonces ingresos necesarios y el país tiene que modificar su sistema de recaudación y tributaria, tanto fiscal como tributariamente hablando, porque nos hace falta dinero. No podemos seguir endeudándonos. El ministro Chapman lo acaba de reconocer, que desde que él tomó la rienda administrativa de las economías y finanzas del país, se ha endeudado en casi 10.000, 11.000 millones de dólares, y que eso es un logro. Imagínense el nivel de endeudamiento que tenemos cuando el ministro Chapman reconoce como logro la desaceleración de la deuda. Eso a nosotros como panameños nos tiene que indignar, porque los últimos 30 años de crecimiento a doble dígito promedio no hemos sabido resolver los problemas más básicos de nuestra sociedad, dejando a miles de panameños atrás. Entonces, ahora que estamos en modo corrección, de alt control delete y de rehacer y replantearnos, hay que rehacer y replantearnos, reimaginar absolutamente todo. Usted dice, el ministro de Economía y Finanzas dijo que desacelerar el endeudamiento es un logro, pero Sí. en el país, y yo lo he escuchado, oye, hubo un tiempo en donde el actual gobierno dijo la DGI solo logra recaudar aproximadamente un 11% de lo que debería recaudar, un 11% del 100%. Cuando hablamos de impuestos al ITBMS se refiere a cuando usted va a hacer una compra en un restaurante o en un supermercado y le cobran el ITBMS de los productos que compró. ¿Qué pasa con ese restante porcentaje que no llega y que solo la DGI logra tener un 11% de recaudación de impuestos anual? Hay varias teorías. La más dolorosa es el robo, es el dolo. Es la persona que cobra
el impuesto, pero no lo remite. Y por eso es que es tan importante. Yo sé que suena a lo mejor novelesco o casi hasta infantil, pero la facturación electrónica es esencial porque es la única herramienta ahora mismo que tenemos para poder validar que esa persona tiene un compromiso de remitir, de enviar, de que electrónicamente se compruebe de que usted cobró el ITBMS como un empleador, como un proveedor de servicios, y lo manda, lo remite, lo acredita a la cuenta del Tesoro y lo envía entonces al Tesoro Nacional. Porque de lo contrario, de nuevo, lo que estamos viendo, y yo sé que yo no soy la persona que le tiene que preparar las explicaciones al ministro Chapman, ni mucho menos, tiene un equipo más que capaz en economía y finanzas, pero les hago la advertencia, les hago la salvedad. El país está encaminado a una reforma tributaria y fiscal, yo particularmente hablando lo vengo promoviendo hace 6 años, porque los ingresos lamentablemente no dan, y por más que el ministro Chapman, que puede ser una de las mentes más brillantes que ha visto Panamá en economía y finanzas, o Latinoamérica, reconocido por calificadoras de riesgo, y ojalá que se quede ahí hasta el final de este mandato, o más allá, ojalá. Es categórico decir que nos vamos a seguir endeudando, y es inevitable seguir endeudándonos porque tenemos el desfase de los ingresos que no estamos generando. Y por otro lado, el señor Chapman no es un mago, no es Mandrake. Los gastos nos están abrumando, gastos de interés, gasto operativo, gasto de funcionamiento, gasto injustificable, gasto por la ineficiencia del Estado, gasto en universidades que no se miden de manera científica si están generando valor social, gasto, lamentablemente, mire el gasto más grande que tenemos, uno de los más grandes, es el sistema de pensiones. Ayer era el último día para que miles de panameños hicieran su evaluación de qué sistema. El ciudadano es responsable. El ciudadano tiene que estar alerta y velar también por su futuro. Yo ayer a las 11 de la noche estaba recibiendo llamadas de qué hacer. Oye, hey, Carlos Araúz, ¿qué hago? Dime qué hago a las 11:12 de la noche, cuando el sistema va a cerrar en 42 minutos. A mí me parece de nuevo que sí, es complicado la coyuntura, el chinchén escasea, no hay dinamismo allá afuera, la construcción tiene que redespertar, los bancos tienen que prestar, pero el ciudadano también le tiene que importar. Al ciudadano tiene que haber un nivel de conciencia que nos sacuda y que nos vaya a mover en otra dirección. Ahora, nosotros sabemos que la problemática es recaudar. Ahí Sí. hay un déficit en ese asunto. Incluso a veces uno cuando ve este tema uno dice, pero mira, a lo interno también hay gran fuga de dinero desde los comercios más pequeños donde te dicen, bueno, si pagas por esta plataforma no te cobramos el impuesto, si pagas de esta forma no vas a tener que pagar el ITBMS. O le preguntan si quiere la factura o también. si quieren la factura y demás. No, eso no debe ser ni siquiera preguntado. O sea, usted quiere esa conversación, y yo sé que el ministro Chapman y su equipo lo están promoviendo. Pide tu factura, pide tu factura. No. Emita la factura y no pregunte. No debe ser parte de nuestro lingo cotidiano. Emita la factura fiscal. Y de no emitirla, presente su denuncia. Debe ser al revés, pero bueno. Pero teniendo esa problemática para recaudar impuestos, y Leo lo decía hace un rato, cuáles serían los controles, allí se habla del IP, que si la tarjeta, el rastreo y demás, pero estaríamos preparados para poder, porque definitivamente se van a buscar las formas también de evadirlo, así como se colocan, va a haber las mentes brillantes que van a querer evadirlo, y sobre todo, Carlos, es el tema de percibir también ese dinero en las calles, que no se percibe y que la gente con esa inseguridad pues no le cree nada a lo que se dé en estos momentos, por muy buena que sea la idea. Sí, es complicado y es doloroso el momento que vivimos porque en efecto, producto de la polarización y de estos pensamientos radicales extremos, no en temas necesariamente ideológicos, porque Panamá, si profundizamos un poco la evolución de la ideología de izquierda, de derecha, de lo conservador a lo liberal, pues nacimos así como nación, desde 1903, así nacimos, conservadores contra liberales, que en un momento dado de mucho alineamiento de astro entre la influencia estadounidense, el descalabro colombiano y el acomodamiento de los padres de la patria en su momento, pues nacimos precisamente de diferencias y de polarizaciones extremas. Entonces yo entiendo que hay en la calle pues un sentir de hartazgo, de incomodidad, de hastío, porque por
años, décadas, hemos sido víctimas, yo creo, del movimiento mesiánico, este caudillo que va a llegar a salvarnos. Ya llevamos pues 30 años en el carrito, donde miles de millones de dólares han sido malversados, malgastados, robados, desbaratados, destruidos, y no se siente el beneficio. Entonces, yo entiendo que a alguien le moleste que tenga que pagar su 7% por Netflix o por Spotify cuando está escuchando sus canciones mientras hace ejercicio. Yo entiendo eso porque quiere ver beneficio, quiere ver rédito, quiere ver bienestar, pero para que eso pase tiene que haber entonces una aplicación normativa diferente, donde haya en efecto consecuencias, no solo en lo fiscal, en la administración de justicia, en la liberación de la impunidad, en cómo rampantemente, sencillamente volteamos a la izquierda o a la derecha cuando vemos una situación conflictiva en materia de justicia. Yo creo que tiene que haber consecuencias por nuestras acciones y yo creo que también tiene que haber planificación y programación. El Estado necesita fondos, no podemos seguir endeudándonos, tenemos todos que ser fiscalizadores también del gasto. Y no hablo de austeridad para dejar porque va a sonar contradictorio. Usted no puede volcarse a una campaña de entera austeridad y de apagar todo. No le voy a pagar a los proveedores en los próximos 90 días porque necesito balancear las cuentas del Estado. Usted crea una hecatombe social. Hecatombe social. Entonces tampoco podemos irnos a ese otro extremo que otros países, y Leonardo lo tiene mucho más fresco porque en Argentina ha estado ocurriendo durante los últimos 2 años. Se controla la inflación de manera notoria, se establece un control de divisa, hay una apreciación a lo mejor de moneda, pero en Panamá no imprimimos moneda, gracias a Dios no hay un banco central. ¿Ustedes se imaginan que alguien se despierte en Panamá y vamos a imprimir balboas? Harían balboas de regalo de vez en cuando. Sí, deberían balboas o bolsas de balboas. Y de repente hay entonces con el jamón picnic navideño hay bolsas de balboas. Carlos, desde la ignorancia, te pregunto algo. ¿Es viable llevar un impuesto como esto para algo específico que pueda mejorar la fiscalización? Porque si se lleva de esa forma, pues se puede dar una mejor fiscalización, ¿no? Es muy, muy difícil, muy complicado, porque hay aristas principalmente en temas tecnológicos que la Dirección General de Ingresos, y ojo, en Camilo Valdés hay una persona, el actual director, conocedora, actualizado en materia fiscal a nivel regional. O sea, no es un tema, yo no lo catalogo como un tema humano, es un tema cultural, organizacional y de lamentablemente una práctica que se hizo costumbre durante los últimos 30 años de vida democrática, vamos a llamarles. Porque los controles, mira, eventualmente, no, las comparaciones tediosas son, pero México, por ejemplo, que ha hecho una inversión notoria en cómo se hablan los sistemas tecnológicos de la agencia que recupera o que recauda, con el Ministerio de Trabajo que registra los contratos, con la Seguridad Social, que es la que maneja la recaudación de la cuota obrero patronal, tanto del patrono como la del obrero trabajador. Sistemas que se hablan. Mira, en México ni siquiera tienes que preparar tu declaración de renta. La declaración de renta te la mandan por correo en los primeros 30 días del año, con los ingresos que tuviste registrados, con los gastos que tuviste, y esto es lo que tú tienes que pagar, hijo. Listo. No, que a lo mejor mi contador, que voy a meter la exoneración, que si tengo crédito fiscal, que si alguien le compro el crédito. No. La tecnificación, la modernización, inteligencia artificial, tiene un uso específico también en materia fiscal. Entonces, yo sí creo que estamos años luz, mentira, no años luz, algunos años ojalá, de que esa modernización aterrice en Panamá. Hoy día es muy difícil. Yo creo que el primer paso es imperativo. Lo que sí se va a poder decir es que producto del nuevo ingreso o producto del nuevo impuesto pudimos recaudar tanto. En materia de esos millones se pueden medir. Creo que no va a ser un número astronómico. Creo que hay otras oportunidades quizás de cerrar válvulas, de recaudar diferente, de pagar exoneraciones y de promover los incentivos y las intervenciones estatales donde creen valor. Ahí sí hay una oportunidad dorada. Ahora mismo yo creo que es el primer paso, es llegar a la meta de cobrar. Estamos conversando con Carlos Araúz, economista, a quien le agradecemos el tiempo que nos está dando. Ayer, usted lo decía, hasta altas horas de la noche la tensión era si me cambio o no me cambio, qué hago con mi pensión, qué hago con mi jubilación.
tenía que tomar la decisión. No estudié durante el último año y a última hora dije, voy a llamar a Carlos, que es conocido amigo mío, para que me recomiende qué hacer según los números que me da la página. Y a muchas personas entraban a la página y les salía la recomendación. Usted, su jubilación es tanto, en los tantos años le va a dar tanto, le recomendamos no cambiarse o le recomendamos cambiarse. Había otros como yo, que a mí me aparecía directamente que yo no tenía que tomar ninguna decisión, yo iba directo para el sistema nuevo, por el artículo, uno de los artículos de la nueva ley. Pero de lo que mucho se habló también es de la rentabilidad que pueden dar estos cambios a nivel de la Caja de Seguro Social, a nivel de las jubilaciones. ¿Qué análisis hace Carlos sobre este punto? Sí. Cuando trabajamos en las mesas de la Ley 51, y obviamente yo tengo algunas caras más que las de ustedes y de las de muchos miembros de la audiencia que nos está escuchando, pero cuando se trabajaron en esas mesas, se anticipaba que los siguientes 19 años, o sea, a partir del 2005, los retornos, las inversiones, la política, el acercamiento al manejo eficiente de la caja, la integración de MINSA con la Caja de Seguro Social. La integración de la Caja de Seguro Social y MINSA no es un tema de esta administración, viene desde los años 70. Anticipábamos que todas esas premisas en las corridas iban a generar un sistema robusto, un sistema que generara beneficios, y el sistema de beneficio mixto, lamentablemente, en los 19 años de administración de los últimos 4 lustros, fue un desastre. Desastre. Entonces, arranquemos por ese mea culpa, que la administración de la Caja de Seguro Social de los últimos 20 años en materia financiera, en materia de sostenibilidad, fue deplorable. Desechado eso, viene esta nueva administración con la responsabilidad que lo voy a aplaudir en pie hasta el último día de mi existencia. Esta administración, el presidente José Raúl Mulino, enfrentó el tema. La ley 462 no es perfecta, pero el sistema único, ese de capitalización de garantía solidaria, da la oportunidad principalmente a las personas que estaban en el sistema de beneficio mixto a tratar entonces de aspirar a una mejor jubilación y al mismo tiempo, porque el Estado necesitaba, esas eran cuentas individuales, y yo creo que el panameño todavía no, yo no sé por qué no le ha caído el cuara. Todos los que estuvimos en el sistema de beneficio mixto nos deben dar una medalla por patriotismo, porque cedimos nuestras cuentas individuales, eran nuestros ahorros para que el país esté mejor, para que haya tranquilidad y para que mi papá, mi mamá y mi abuelo, bueno, los que tienen abuelos, los que no, que en paz descansen, tengan una jubilación digna. Entonces, el Sistema Único de Garantía Solidaria presenta esa oportunidad. Las jubilaciones van a poderse siempre y cuando las corridas se cumplan. Por eso, la mayoría de las personas que me contactaron ayer a las 11:27 de la noche, en el sistema de beneficio definido, me decían, estoy en el sistema de beneficio definido, yo, lo más prudente es quedarse allí, porque la variabilidad o la posibilidad en la incertidumbre, pues lamentablemente no hay esa certeza de que vas a tener una mejor jubilación, así que quédate allí tranquilo. Pero aquellos que estaban en el sistema de beneficio mixto, y Leonardo y audiencia de Radio Panamá, yo siento que en los próximos 5 años vamos a tener otra conversación muy dura, muy difícil, y no va a tener que ver necesariamente con la edad de jubilación, que esa es otra conversación, va a tener que ver con aquellas personas que se empiezan a jubilar en el sistema de beneficio mixto, porque hay miles, no cientos, miles de personas que están en ese sistema y que se van a jubilar lamentablemente con el 40% con suerte de su mejor salario. Si usted ganaba 1.200, 1.500 balboas, se tiene que jubilar con 600 balboas o con 500 balboas, pues eso va a ser un momento de criticidad en nuestra panameñidad. Eso no va a pasar mañana, pero eso va a pasar definitivamente en los próximos 5, 7, 10 años. Esta conversación del Seguro Social, yo anticipo que la vamos a seguir teniendo muchas veces. Creo que el Sistema Único de la Garantía Solidaria da una oportunidad, principalmente para las personas del sistema de beneficio mixto, pero creo que descansamos muchísimo todavía en hacer un buen trabajo de sensatez en la inversión, de disminuir. La Caja de Seguro Social no debe ser un botín político, de que la Junta Directiva tenga los poderes que merece para fiscalizar, para castigar, para remover, y la Ley 462 permite eso. Lo que pasa es que la implementación toma tiempo, pero la Ley 462 dice muchísimo sobre corrupción y transparencia en la Caja de Seguro Social.
y nosotros tenemos que fiscalizar, exigirle a nuestros diputados también que fiscalicen. Así que hay esperanza, pero reitero, depende también de qué también se administren las inversiones en los próximos años, e históricamente, lo digo con mucho pesar, lo digo con mucha seriedad, muy nobles profesionales en la Caja de Seguro Social. Conozco a muchos de ellos, pero lamentablemente la política, el juego y el rejuego nos han ganado los últimos 20 años. Ojalá sepamos despolitizar la Caja de Seguro Social para darnos un chance para jubilaciones más Y dignas. es que la problemática aumenta mucho más cuando esto es unido a que no hay buenos salarios o no hay buenas Sí. contrataciones o las personas están cobrando por debajo incluso del salario mínimo o donde tienes más allá. Te vas a las abarroterías, te vas a las tiendas de los diferentes lugares y te das cuenta que las personas no tienen ni siquiera un contrato. Entonces, yo creo que hay también más formas en las cuales se pudiese tratar de hacer la tarea para el Seguro Social y que hoy en día pues la proyección a años en cuanto a salario no se ve tampoco tan buena. Y el salario, yo sé que pasa también por inversión extranjera directa, pasa por capacitación, pasa por preparación. Conozco a ingenieros, a economistas, a abogados que lamentablemente están precisamente proveyendo sustentos en sus casas, complementándolo con Uber, manejándolo en las noches. Son situaciones reales que estamos viendo. Esto no es figmento de la imaginación de alguien. Los salarios no pueden depender del salario mínimo. Nosotros no tenemos un ejercicio de ajuste inflacionario cada año. Es más, algunas personas se jactan de que qué bien que en Panamá la inflación sea cercana a cero. Eso bajo ninguna circunstancia quiere decir que usted está mejor. Inflación a cierto nivel es necesaria para que haya dinamismo, para que haya gasto, para que haya inversión. Entonces ese crecimiento también está distorsionado por subsidios. En Panamá subsidiamos absolutamente todo. Usted se despierta, el gas de su cocina está subsidiado, la electricidad está subsidiada, el agua, el transporte público, todo está subsidiado, creando grandes distorsiones. Esa carga la tenemos que ir apagando y tenemos que ir volcándonos entonces sí a mejores salarios. ¿Qué podemos hacer individualmente? Capacitarnos, aprender, educarnos. Hay metodologías a través de la Internet de educación gratis o casi gratis que permite a nosotros subir nuestro sistema. En esta edad de la inteligencia artificial, y tendremos tiempo para conversar sobre esos temas, pero ya hay análisis numéricos y financieros. Los países más desarrollados van a sufrir más por la eliminación de empleo que nosotros, pero hay un tema que nadie a lo mejor quiere reconocer. 71% de la economía panameña descansa en servicios, banca, finanzas, seguros, abogados, servicios legales y demás. La velocidad con la que las industrias están implementando inteligencia artificial va a eliminar empleos, por supuesto, pero usted no tiene por qué tenerle miedo a la inteligencia artificial. Hay que aprenderla, hay que indoctrinarla en nuestra cotidianidad y sacarle provecho. Yo invito de nuevo a todos a educarnos, a reaprendernos, a reimaginarnos, porque de lo contrario nuestro salario se va a quedar igual. Y algo sí le garantizo, ¿ah? Ley económica, la más básica. El dólar de hoy no alcanza para comprar lo mismo en el dólar de mañana. Su dólar va a valer menos dentro de 48 horas. Eso es un hecho fehaciente, irrefutable. Entonces tenemos que buscar esos salarios, preparándonos, buscándonos, atrayendo inversión extranjera, certificándonos, tratando de generar algún tipo de dinamismo en la sociedad, porque el salario mínimo, ese que se revisa cada 2 años, con suerte subirá 2% o 3%. Entonces yo creo que el salario mínimo es metodología de pensamiento que es necesaria para obviamente proteger al trabajador, pero yo sí invito a tu audiencia a que nos distanciemos cada vez más de esas dependencias y que busquemos metodologías de nuevo de crecimiento personal, incluyendo, sí, ¿por qué no? Segundos y terceros trabajos. Así estamos viviendo para poder proveer sustento. El salario en sí, el salario como concepto, creo que o tiene sus días contados o seguramente va a cambiar drásticamente. Carlos Araúz, gracias por estos minutos en Radio Panamá y ojalá podamos seguir conversando para seguir intentando hacer docencia y entender cómo se mueve la economía del país y por supuesto cómo nos afecta o nos beneficia lo que ocurre en nuestro entorno. Buen día, estoy siempre a Gracias. su orden y de nuevo que Radio Panamá siga creciendo y forjando docencia. Gracias. Gracias.